versículo 13, capítulo 11, verso 13. Esos fueron los dos textos que leímos el domingo, pero vamos a recordar lo que nos habló el apóstol Pablo sobre la carta a los romanos. Dice así: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Amén, hermanos, hasta ahí quedamos. Recordemos de que Pablo recuerda de que él era enviado a los gentiles. El Señor se le apareció y lo envió a los gentiles, a la gente que no era judía. Ese era el ministerio de él. Y él se sentía honroso, él se sentía honrado de ir a aquellos que no conocían de Dios. Él se sentía muy honroso de predicar el evangelio a aquellos que nunca lo habían escuchado. Entonces él dijo: yo me siento honrado, aún muchos familiares, muchos judíos, muchos familia por parte de Abraham, muchos de aquellos que vienen por parte de la misma sangre, de la misma fe, el padre de la fe, van a sentir celos. Présteme atención, hermano. Pablo dice ahí en el versículo 14, ellos van a sentir celos, pero estoy seguro de algo, de que muchos van a ser ganados para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Él decía: ellos les van a dar celos al verme predicar a los gentiles, a la gente común y corriente, pero muchos también me van a escuchar y van a ser ganados para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Eso sucede, querido hermano, eso sucede en nuestra vida espiritual. Ya cuando nosotros venimos a Cristo, hay un grito en el cielo de nuestra familia. Cuando nosotros decimos somos cristianos, mamá, papá, o esposa, o esposo, o hijos, me convertí al Señor Jesús. Para ellos es algo fuera de lo común, porque nosotros fuimos enseñados en una religión. Recuerde, una religión, y recuerde de que las religiones no salvan. Ninguna religión salva. La que puede salvar es esa relación que podemos tener con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el ámbito de nosotros aquí también, muchos han llegado al celo, porque nos hemos cambiado de una religión a una relación con nuestro Señor. Pero ¿sabes una cosa? Que muchos han sido ganados. Han sido ganados. Cuando yo empecé el evangelio, no éramos sino mi esposa y mi persona, por parte de la familia de ella y por parte de mi familia. Pero hoy día, queridos hermanos, hay mucha familia ya convertida al Señor. Démosle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahora entramos en el versículo 15. ¿Qué nos dice el versículo 15? De Romanos 11. Romanos 11, versículo 15. Sigue diciendo Pablo, hablando de los judíos y los gentiles. Judíos y gentiles. Dice: por si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Él vuelve otra vez, no sé, hermano, o podemos imaginarnos el propósito de Pablo. Pablo está hablando mucho de la exclusión de ellos, el sacarlos el Señor, el no atenderlos, y también con nuestra adhesión al Evangelio entre gentiles y los judíos. Pero vuelve y dice que su exclusión, dice, o sea, Dios ya no los quiere, pero no a todos. Recuerde, cuando él habla de la exclusión, no quiere decir que el pueblo judío es abandonado o renegado o que Dios lo desechó totalmente. No, él desechó y está desechando
a los judíos que no han creído en Él, a los judíos actualmente que no han creído en Él, pero aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, ellos son tomados con cariño y con amor por nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso esta palabra exclusión es diferente. Si usted lee ahí 11.1, mire y verá que él está diciendo en el 11.1, ¿qué dice la palabra? A ver, ¿dónde está? No veo el 11.1, sí. Mírelo, en el 11.1, Pablo rectifica, han sido excluidos, pero aquellos que no han querido entender. Entonces, en el 11.1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, a los judíos? ¿Lo ha desechado? Él se pregunta, y él mismo se responde, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Lo que quiere decir Pablo es que a los que ha desechado, a los que ha excluido, son aquellos que no han querido obedecer al mandamiento de Dios, al recibir al Mesías, al recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo y nos compete en la palabra hoy. Recordemos de que el Señor no los ha desechado, decir al pueblo judío no los quiero. No, Él al que no quiere es aquel que no quiere obedecer. Pero aquellos judíos que han creído, como dice Pablo, dice yo soy judío y estoy aquí. Todo aquel que reciba a Cristo y obedezca su palabra será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que dice es que por la exclusión de ellos, vuelve y recuerda de que nosotros tenemos la bendición de Dios. Entiéndalo, hermano. El Señor Jesús en Juan 1:11 dijo San Juan que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Pero no dice ni explica, bueno, no le recibieron, los voy a desechar, no los quiero más, conmigo no cuente. No, únicamente San Juan dice que Jesús vino a los suyos, a los judíos, a enseñarles el reino, pero que ellos no le recibieron. Allí viene la bendición, porque si usted mira en San Juan capítulo 1, verso 12, enseguida, dice, mas a todos, fue cuando abrió la puerta para todos nosotros hoy día. ¿Cuántos dicen amén? Para todo el mundo, aun sea el hombre más pecador sobre la tierra, si viene al templo y reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado, el Señor le dice amén, porque la salvación es para todo aquel que la quiera tomar. ¿Cuántos dicen amén? Y hemos hablado que dentro de la misma iglesia hay hombres y mujeres que parece ser que no estuvieran en Cristo por su manera de vivir, por su manera de pensar, por su manera de obrar. Qué triste es esto, porque el Señor los excluye, le dice conmigo no más por su desobediencia. Y recordemos de que el Evangelio es algo precioso y maravilloso, es algo particular. Esto no se ve en la calle, esto no se ve. Estas son palabras de Dios para su pueblo y para su salvación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor nos manda a reconciliarnos los unos con los otros, hermanos. Que vengamos de verdad al templo, pero a lo que debemos de venir. Si usted tiene una necesidad, hermano, pongámosla al Señor. Pero más vale el amar a Dios, el entender de que Dios te ama, el entender de que una vida como la llevábamos antes, no hacemos nada con el Señor. El Señor lo sabe todo y quiere un pueblo arrepentido, pero también un pueblo que hable de Él, un pueblo que invite a los que están perdidos. Hay mucha gente perdida. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando. Él vino por medio de Cristo a reconciliar el mundo pecador, desobediente,
un mundo que no quería a Dios. En otras palabras, no era que no lo anunciaran como Dios, sino por sus hechos. Dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mire lo que está diciendo aquí, hermano. No tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está diciendo en el versículo 15, 11:15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Eso es lo que está diciendo, hermano. Si su exclusión es la reconciliación con el mundo, nosotros como cristianos debemos de dar a conocer las buenas nuevas. La gente se está perdiendo, digámoslo así. ¿Sabes una cosa? Que mucha gente está muriendo a esta hora, pero no sabe o no sabía cuál era su destino. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta, no se enteró aquí donde que tenía que ir. Por eso es tan importante que la iglesia se manifieste, que la iglesia se levante y dé a conocer las buenas nuevas de Cristo, porque la salvación es para todos ellos, para nosotros, para los judíos y para aquellos que no conocen del Señor. La salvación es para todos, pero si la conocen y si obedecen a su bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de vivir una vida santa, hermanos, una vida renovada, una vida restaurada. No podemos seguir siendo los mismos de antes. No podemos seguir así. No deberíamos de estar así. Por eso Romanos 11:16, aquí hay algo, una alegoría de Pablo, como en parábola, que él nos está hablando aquí a los romanos, pero que debemos de discernir nosotros en el Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo aquí, si las primicias, sigue en Romanos 11:16, y dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí se está refiriendo, Pablo está echando mano del libro de Números. Está echando mano del libro de Números, que quiere decir que cuando ellos, dice, mire, leamos el texto bien, el 15, a ver, dice, habla de primicias, el 16, primicias son santas, y también lo es la masa restante. Está hablando de una masa, de algo de amasar, de hacer. Dice restante, y si la raíz, ya aquí habla de un árbol, es santo, también lo son las ramas. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? Pablo está enumerando aquí algo muy importante que está en Números. En el libro de Números 15:17 dice que el Señor le habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra santa a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra ofrecéis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de nuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Aquí lo que está diciendo Pablo, hermanos, no olvidemos que todo viene cuando uno entrega lo mejor al Señor. A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Cuando entrega uno lo mejor y echa mano del libro de Números, cuando los hermanos allá cultivaban el trigo o cultivaban lo que fuera, el Señor decía, ustedes quieren ser bendecidos,
Entonces tráigame de lo primero. Ustedes de lo que hayan cogido en la cosecha, cocínenme, amasen una torta de lo primero. De lo primero. Es para mí. Ustedes me van a ofrecer una torta, ¿para qué? Para que el resto de la masa, de lo que ustedes van a comer, de lo que ustedes van a consumir, de lo que ustedes van a vender, de lo que tienen cultivado, de lo que tienen en su casa, sea bendito. A ver, ¿cuánto me están entendiendo? Está hablando de unas primicias. Aquí hemos hablado de primicias. Hermano, traiga una primicia. Mire la bendición. No podemos dejar pasar esto. Mire la bendición. Traiga la primicia. Pero muchos dirán, eso es el Antiguo Testamento. Hermano, Jesús viene del Antiguo. Jesús viene desde el Antiguo Testamento. Y eso es lo que Él dice. Tráigame una primicia, le decía a ellos, de lo que ustedes están cultivando. Y háganme una torta, porque si ustedes me hacen una torta y me la ofrecen, el restante de la masa, dice el versículo 16, el restante, lo que le quedan a ustedes, lo que van a vender y lo que tienen sembrado, va a ser de una gran bendición. ¿Sí lo podemos entender? Dios quiere lo mejor, Dios quiere lo primero, y está hablando de masa restante para que les fuera bien a su pueblo. Ese es nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés. Ese es el mismísimo Dios que tenemos hoy día. Y nuestras obligaciones ante Dios son iguales a las que tenía el pueblo judío. No podemos decir son diferentes, porque en eso pecó el pueblo de Israel. ¿En qué? En que ellos ofrecían la torta, ofrecían un carnero, ofrecían un ovejo, un cordero, pero estaban en el pecado. Por eso fue que el Señor los excluyó, los sacó, porque no quisieron entender la buena ley, la buena palabra del Señor. Quiero decirle, la ley de Moisés no era mala, era una ley santa, porque fue dada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una ley santa para que el pueblo de Dios pudiera vivir cerca y bendecido por ese Dios. Pero el pueblo de Dios obraba, pero actuaba de otra manera. Y Dios no es así. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo obediente, un pueblo que diga amén a lo que Él diga. Aleluya. Después de esta ilustración de la masa, Pablo va a la ilustración del olivo, de un árbol. Y yo creo, hermano, que él continúa hasta el versículo 24 de Romanos 11:24. Así también, hermano querido, también está hablando de una rama de un árbol, que son santas. Tienen que, si el árbol es santo, las ramas también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una raíz santa tendrá ramas santas. En otras palabras, por su fruto los conoceréis. Todo eso lo dijo Jesús. Todo eso, hermano, en parábola lo dijo. ¿Cómo quieren ustedes conocer un fruto? ¿Cómo lo pueden conocer? ¿Qué árbol es ese? Por el fruto. Por el fruto. Hermano, un mango, yo siempre pongo un mango. Da unos mangos grandes, dulces, deliciosos. Uno mira el árbol. ¿Qué árbol? La savia que está dando a sus ramas. La raíz es sana. Está dando frutos sanos. ¿Y a quién está diciendo? ¿O de qué se está refiriendo Pablo? ¿Sabe de quién? De Abraham. A ver, présteme atención. La bendición viene de Abraham, el padre de la fe, el árbol que puso el Señor. A ver, présteme atención. Ese fue el primer árbol, digámoslo así, que puso el Señor. Venga, Abraham, sígueme. Y Abraham le obedeció. Le obedeció. Y de eso es que se está tratando aquí, porque Pablo toca otra vez a Abraham.
dice, si las raíces son santas, sus ramas también, sus pueblos, sus 12 tribus. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas ramas sacó Abraham? 12, digámoslo así. 12 tribus, 12 pueblos, 12 ciudades. Deben de ser santas como lo fue la raíz. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermano? Porque es que la palabra aquí, de pronto muchos se complican. Bueno, pero ¿por qué? Habla de primicias y la raíz. Las primicias también podemos decir, fue Abraham el llamado, el primer llamado, digámoslo, por Dios, para que bendijera a su pueblo. El Señor mismo lo dijo. Venga Abraham, yo lo voy a bendecir. Y todos los que te den bendición van a ser bendecidos. Pero si hay gente que te maldiga, también van a ser maldecidos. Abraham, Dios lo consideró como un amigo, un hombre de fe, que hizo lo que el Señor le dijo. Pero su pueblo hoy día, judío, a pesar de que conocen de la venida del Mesías, no lo han respetado. Ese es el problema. Eso es lo que está diciendo. Las primicias, Abraham, Isaac, Jacob y su pueblo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Esas son las primicias. Ahora el pueblo judío no ha querido creer. Por eso, querido hermano, hay algo que apuntar. Nosotros somos también primicia de Dios. ¿Cómo? Yo lo atesoro así. Por ejemplo, hermano, para que usted me entienda, la primicia de Dios en mi familia fui yo. Fui el primero de los Vargas Medina fui yo. Ninguno que yo me haya dado cuenta fue de la familia de mi papá y de mi mamá, fui yo. Ninguno de 10 fui yo. Puso la primicia. ¿Qué es lo que Dios quiere? A ver, présteme atención. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que de mí, de la primicia santa, porque el Señor me ha santificado, lo mismo que a usted. ¿Sí o no? Que de mí salga la descendencia, las ramas. Yo tuve 4 ramas, 4 hijos. ¿Sí me van entendiendo, hermano? ¿Sí o no? 4 hijos, las ramas, que sean también santas, que den un fruto bueno, que ellos sean también en santidad para el Señor y que los hijos de mis hijos también sean santos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Quién es usted? Ahora vamos con usted. ¿Usted fue el primero de su casa? ¿Fue el segundo? ¿O podría ser el último? Pero tiene que mostrar que usted sí tiene la savia, el sabor, la doctrina de Cristo. Y si tú tienes la doctrina de Cristo, su vida ha cambiado. Su vida va a cambiar. Su vida tiene que ser diferente. A pesar de que estemos en este mundo lleno de pecado y lleno de cosas, hermano, nosotros debemos demostrar un linaje real, un real sacerdocio, un pueblo santo. Dice, linaje escogido por Dios. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? Porque usted no se vaya a enredar con Romanos 11, que habla de las ramas del olivo. Por eso aquí dice, hermano, dice Romanos 11:28. Léalo y verá. No se vaya a complicar, aquí está hablando de las raíces del pueblo judío. ¿Quiénes son? Si no fue Abraham, de él salió la descendencia judía. Y dice así, Romanos 11:28, así que en cuanto, leamos hermano, para irle dando más sabor, desde el 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? El 16. Si las primicias son santas, recuerde,
primicias, son santas las primicias. Él exigía en el Antiguo Testamento, pero Pablo está apuntando también a esto y a Abraham. Dice, son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. El 17, pues si alguna de las ramas, aquí viene lo grave, dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Eso es lo que está hablando. Está hablando de árboles, está hablando de primicias, está hablando de la raíz, está hablando de una santidad. Dice que si su raíz es buena, las ramas tienen que salir buenas. Pero esto está apuntando aquí al Antiguo Testamento, al padre de la fe, Abraham. Amén, hermanos. Y yo les decía que él estaba mostrando aquí a Abraham. Y lea usted el versículo 28, 11-28. Así que en cuanto al Evangelio, mire que, y verá que usted lo va a entender. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Se da cuenta que aquí ya está hablando de los padres carnales de Abraham, Isaac, Jacob? Dice, si ellos son enemigos, es porque se les habla del Evangelio. Ellos han sido excluidos, pero nosotros, dice, somos amados por causa de los padres. La bendición que viene desde Abraham. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? La bendición que viene desde Abraham. El Señor le dio la bendición a Abraham y a toda su descendencia. Toda su descendencia. Pero aquí ya en el Nuevo dice, si no aceptaron a Cristo, son excluidos de mi reino. ¿Cuántos dicen amén? Por esto, para todos hemos creído, debemos de ser ejemplo de fe en Cristo. Y Romanos, ahí seguimos, pues si alguna de las ramas, Romanos 11:17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Dice la palabra, el 17 y el 18, a ver, 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amén, hermanos. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? Las ramas naturales que está hablando allí, présteme atención, eran sus pueblos, era la descendencia de Abraham, era Benjamín, todos estos hombres 10 que sacaron sus tribus, 12 tribus, dice, ellos fueron desgajados, fueron quitados de mi reino. Yo los quité porque no quisieron obedecer a mi palabra. Fueron desgajados. Desgajado es fuera de mi reino. No los tengo en mi corazón. No los quiero porque son rebeldes y contradictores. Por eso los saco. Pero está hablando de unas ramas silvestres. Dice que fueron injertadas. ¿En qué versículo dice allí? En el versículo 17 o 18. A ver, léalo para que caigamos en la nota. Donde habla de las ramas. Pues si alguna de las ramas, dice el 17, fuera desgajadas, y tú siendo olivo silvestre. Aquí se está poniendo el apóstol Pablo un olivo, el que daba aceite, aceitunas.
Y dice, ramas que fueron desgajadas, dice Pablo, ramas que fueron desgajadas, pero en esa rama que desgajó el Señor, injertó ramas silvestres. Esas ramas desgajadas es el pueblo de Israel, pero ahí está el árbol. Y en lugar de ellas nos injertó a nosotros, a los que hemos creído en la palabra y en el evangelio de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Somos los gentiles, somos los que estamos hoy aquí, somos injertados en el reino de Dios. Recuerden, no teníamos la salvación, pero el Señor abrió su puerta, su corazón, y nos ha brindado una vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Dice Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, Gálatas 3:14, los que apuntan, Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ahí está, hablando de la masa, está hablando de la raíz, está hablando de la primicia, esto viene de Abraham. Pero mire lo que dice Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, en otras palabras, a nosotros, los que estamos hoy aquí, a fin de que por la fe, esa fe que tuvo Abraham, recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuántos estamos ya entendiendo un poco más así el asunto? Aquí Pablo está hablando de una primicia, está hablando de un cultivo, está hablando para que sea bendita la masa, para que sea bendito su cultivo, y viene después y habla sobre las ramas de un olivo, de un árbol, desgajó y plantó ramas que no eran del olivo. Por eso en el 17 dice, no te vayas a jactar, que nosotros, lo que está diciendo Pablo, ahora no se vayan a poner de vanagloriosos, de que fueron desechados aquellos y hoy ya somos nosotros los bendecidos. Es así como lo dice Pablo, y gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Hoy tenemos la bendición, usted tiene la bendición de Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Mantenernos allí, no ponernos a criticar. Y eso sucede dentro del templo. Hay muchas personas que ya conocen algo del evangelio. Hermano, présteme atención, eso sucede dentro del templo del Señor. Este es el olivo. Este templo yo lo pongo, por ejemplo, como el olivo. Pero muchos que estamos injertados, que ha sido la misericordia de Dios, se jactan, se ponen vanagloriosos porque saben algo. Porque saben tocar, o porque saben cantar, o porque saben predicar, o porque conocen la palabra, se jactan. Entonces ya comienzan a mirar a sus hermanos por encima del hombro. Y eso es lo que está diciendo Pablo, no te vayas a jactar por eso, porque tú no te sostienes solo, el que te sostiene es el olivo, y ese olivo se llama Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Sí lo estamos entendiendo, hermano? El olivo, la rama desgajada, es el pueblo, aquel pueblo rebelde. Recuerde, Dios nunca ha dicho, con los judíos no le voy a dar entrada a ninguno de ellos, nunca, nunca. Bueno, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, ahora abro la puerta para todo aquel que quiera hacerlo, pero nunca ha dicho que al pueblo judío desde su raíz lo va a erradicar, nunca. Nunca. O sea, en otras palabras, ellos tienen la gran oportunidad hoy como la tenemos nosotros. Y hoy nosotros vamos de pronto un poquito adelante porque ya amamos a Cristo, hemos creído en ese olivo. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, el Señor lo dijo personalmente. Todo lo que está en el Antiguo, el Señor lo rectificó. Juan 15:1. Leámoslo.
Yo quiero resumir lo que hemos hablado. Juan 15:1. El Señor Jesús lo resumió en pocas palabras. Mire qué bonito. Dice Jesús, la vid verdadera. Él está diciendo el olivo, pero la figura de la vid era muy usada en el pueblo judío porque ellos eran cultivadores de la uva. Y dice Juan 15:1, mire lo que está diciendo, por favor preste atención. Yo soy la vid verdadera. Ahora ya no dice aquí que Abraham, sino yo, dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Mire qué contraste tan bonito. Porque ellos no adoraban a Cristo. Ellos hacían sacrificios, era a Dios, no a Jesús. Pero Él aclara aquí, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el que me mantiene. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue diciendo algo muy importante. Todo pámpano, rama. Todo pámpano, rama. Pámpano es rama. Todo pámpano de la vid que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? ¿Qué dice? No lleva fruto, ¿lo qué? Lo va a quitar. Dice, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Eso es lo que está sucediendo hoy día en el reino de Dios con nuestro Rey llamado Jesucristo. Él mira su viñedo y mira qué rama está dando y no está dando fruto. Mire lo que es importante para la iglesia. Él viene y nos visita. Él conoce tu corazón, conoce tu vida cotidiana y sabes qué fruto está dando usted. Si es bueno o no es bueno. Por eso es tan importante ser un hombre responsable de lo que Dios nos ha dado, de su maravilloso Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí le está hablando el Señor Jesús a hebreos y no hebreos, mucha gente que había creído en Cristo. Obviamente, ahí estaban judíos, Pedro, Juan, pero también había mucha gente que no era judía. Aquí ya les está hablando, le está diciendo, ya ustedes están limpios por la palabra de Dios. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y qué importante esto para nuestra iglesia. ¿Cómo estás tú, hermano? La palabra sí te ha limpiado, ha dejado las costumbres, ha dejado esas cosas que ofendíamos a Dios. ¿Sí ha hecho algo la palabra en tu vida? Por eso yo te digo, hermano, estamos en una campaña de evangelismo personal. Que el Señor llene de su Espíritu Santo tu vida y que tú puedas hablar y que tú con tranquilidad y transparencia puedas decir, mi vida ha cambiado. Mi vida no es como la de antes. Vivo con ese esposo o vivo con esa esposa, vivo con mis hijos, pero mi vida ha cambiado. Mi vida no es igual. Ya tengo a alguien para amar y tengo a ese alguien que me ama, que se llama Jesucristo el Señor. Entonces, es la palabra la que nos lava. Hoy la palabra del Señor te va lavando. Si has tenido o tienes algo allí oculto, el Espíritu Santo te lo va a señalar y te va a limpiar, te va a dar fuerzas, sea el pecado que sea. Querido hermano, yo te lo digo, sea el pecado que sea, Dios le ayuda a dejarlo. Él es el que nos lava y nos limpia con su palabra. Ya nos perdonó. Ahora tenemos es que estar allí pegado, que el Señor no vaya a cortar, porque dice que será cortada. Dice el versículo 4, permaneced en mí
permaneced en mí. Mire lo que está pidiendo el Señor, que nosotros, todos los que estamos aquí, que de verdad permanezcamos en pensamiento, palabra y obra, hermano, que no sea de cuento. Hay muchos cristinos por allí, hay mucha gente dando vergüenza o pasando por vergüenza a la iglesia, avergüenzan. Ese no es aquel que va a esa iglesia hermosa, grande. Qué vergüenza para el Señor. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí hay una bendición. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Recuerde que Pablo está diciendo, es la raíz la que lleva la savia. Por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hay muchos que creen que porque vienen al templo, tienen vida, pero están muertos. Están muertos. Y se van muriendo poco a poco. ¿Sí sabes? Que son como estas flores, estas rosas, hermano. Están muertas ya. Parece que tuvieran vida, pero ya están muertas. Mírelas. Mírelas, hermano. Cuando las compramos, estaban hermosas. Parecían que tuvieran vida, pero hay muchos cristianos así, como esta rosa, muertas o medio muertas. Ya está muerta. Ella desde que la cortaron del tallo, del tronco, ya murió. Así esté bien abierta, así esté bien hermosa, está muerta. Así hay muchos cristianos que parecen vivos, pero están muertos. ¿Qué los hace morir? Su pecado, su rebeldía. Vienen al templo, pero están muertos en delitos y pecados. Qué bueno es reconocer y mantener en el Señor cada día. Qué bueno es levantarnos y decir, mi vida tiene que cambiar. ¿Sabes por qué, hermano? Por una salvación que nadie te la puede dar. Nadie te puede dar la salvación, ni el dinero, nada. Nadie te puede dar la salvación, sino únicamente nuestro Señor Jesucristo, si mantenemos pegados a la vid, al tronco que se llama Jesús de Nazaret. Si usted lo cree, déle un aplauso al Señor. De modo que muchos están así, casi muertos, vea. Mire lo que dice el versículo 5, yo soy David, o sea, el tronco. Eso es lo que está hablando Pablo, pilas con eso. Yo soy David, y dice, vosotros los pámpanos, esto, la rama. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis, ¿qué? Dice el versículo 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo echan al fuego. Véalo, aquí está. Para más muestra, o para muestra un botón. Esta flor fue cortada y dentro de poco ya está en la basura y es quemada la basura. Así son los hombres, dice el Señor, que no permanecen en Él, que no quieren permanecer en Él. Entonces dice, yo voy a quitar, a desgajarlo, sea judío o no sea judío, todo aquel que ha venido a visitarme, si no hace caso a mi palabra, lo voy a desgajar también, sea o no sea judío, cualquiera que sea, porque no ha creído en la vid verdadera que es Cristo nuestro Señor Jesús. Por eso yo te digo, hermano, si alguien está como esta flor, levántese, péguese de Cristo, busque del Señor, Él le dará vida. Él le dará vida. Y se cumple la palabra cuando dice el Señor, el ladrón, el diablo no vino sino a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos estamos contentos? Hermanos, si viniera esta noche el Señor,
¿Nos vamos con Él? ¿Sí nos vamos con Él? Recuerde, es los que estén pegados, el que ama a Cristo, el que lo quiere de verdad, el que le da un buen bonito servicio, con amor, el que llega el jueves y hoy hay culto, me voy a adorar al Señor. Este martes me voy con mi rosa, una flor, se la dejo a mi Señor. Él se merece todos los rosales del mundo, porque Él es precioso con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Lea el versículo 6, yo lo estoy aplicando a Romanos 1, 17, 18, 11, 17, 18. Yo lo estoy aplicando, porque eso es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí en vida. Dice el 6, el que en mí no permanece ¿será qué, hermanos? Echado fuera como pámpano, o sea, lo cortó y fuera, pero no fuera del templo. El hombre puede seguir viniendo, pero está muerto, está así, está muerto. Entiéndalo. No, pero yo voy al templo, yo voy a la iglesia. Pero si sigue en el pecado, está así. Entiéndalo. Yo creo que mejor ejemplo no me ha dado el Señor esta noche para que usted se muestre como una rosa, como una flor viva. ¿Por qué va a estar viva? Porque está pegada de Cristo nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera del pámpano, fuera de mi reino, aunque venga a la iglesia, y se secará. ¿Cómo la ven? ¿Sí la ven bien verdecita o ya seca? Dice, se secará. Ella ya mañana ya más seca. Se secará. Y los recogen y los echan ¿en dónde? ¿En dónde los echan? Al fuego. Querida iglesia, según la palabra y según lo que ustedes tienen, ¿hay infierno o no hay infierno? A ver, dígamelo. No le dé temor porque nosotros no vamos a ir allá. ¿Cuántos vamos para el cielo? ¿Cuántos vamos para el cielo? Todo el mundo, hasta los muertos. La gente, cuando ve a la gente muerta, dice que Dios lo saque de penas y lo lleve al cielo. A ver, ¿sí creen que hay o no hay? A ver, arriba la mano los que crean que hay infierno. Gloria a Dios. Pero recuerde, Jesús dijo, el infierno no fue hecho para los humanos. Entiéndalo. Entiéndalo que el Señor lo explicó muy bien. El infierno fue hecho no para los humanos, sino para los ángeles desobedientes, los demonios. Pero allá van a ir, desafortunadamente, aquellos que no o que fueron desgajados del olivo. Eso tiene que entenderlo. Claro, a los niños les dicen, si usted hace esto, le damos pau. Y si vuelve a hacerlo, hay que castigarlo, hay que reprenderlo. Nosotros somos niños para el Señor. Y cada día quiere que usted abra sus ojos del entendimiento y pueda entender por qué es que está viniendo aquí. En el mundo no se consigue sino maldad. Aquí conseguimos la vida eterna con Cristo nuestro Señor Jesús. Y dice el 7, si permanecéis, mire la bendición, si permanecéis en mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros, mire la bendición, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Y os será hecho. Por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos exhorta. Y la palabra exhortativa es corregir al que está caminando mal y decirle para dónde vas, detente, mire allá se muere, mire el barranco, mire, vas a la muerte, levántese, péguese del olivo, ese olivo llamado Jesús, para que nuestras ramas sean benditas también, nuestra descendencia sea benditas, hermanos. Qué bueno, ¿cierto, hermanos? Que podamos ver a nuestros hijos los mejores estudiantes, nuestras niñas bien casadas, nuestros hijos bien casaditos,
bendecidos, todos en el reino de Dios. ¡Qué bendición, hermano! ¿Sabe por qué? Porque usted comenzó a ser la raíz, usted comenzó a ser la primicia para la bendición de su familia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, terminamos Romanos 11:18. No te jactes. Romanos 11:18. No te jactes, no te pongas vanaglorioso si sabes algo. No te pongas de rebelde. No venga al templo a criticar únicamente diciendo yo me las conozco todas. ¿Sabes una cosa? Yo lo veo así para los cristianos ya creciditos, porque el hombre que viene por primera vez aquí viene con mansedumbre, viene humillado, viene diciendo Señor, de verdad soy pecador. Esto es para la gente que ya entiende la palabra, por eso dice, no te jactes contra las ramas, contra ellos, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. ¿Cuántos dicen amén? Pues las ramas, el versículo 19, pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice Pablo, por su incredulidad fueron cortadas, fueron desgajadas, pero tú, por tu fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Siempre el Señor quiere mansedumbre, humildad en nosotros. Dejar la soberbia, hermano, en la calle, en la casa, donde sea. Esa soberbia nos puede matar. Esa soberbia nos puede hacer que el Señor nos desgaje, ya habiéndonos pegado a la vid verdadera que es Cristo nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos entendimos la palabra? Que Dios les bendiga, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Amadísimo Dios, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre. Querida iglesia, por favor, vamos a pedirle perdón al Señor. En algunas veces hemos fallado ante el Señor por nuestra vanidad, por nuestra soberbia, por nuestra incredulidad. Pídale perdón al Señor, hermano. Dios está aquí, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu pensamiento. Dígaselo. Vamos a arrepentirnos, Padre, en el nombre de Cristo. Te pido que me perdones. Te pido el perdón de pecados para tu iglesia. Señor, no nos permitas que tú nos desgajes después de habernos injertado. Dios mío, por favor, te pedimos que perdones a tu pueblo, que tú perdones tu iglesia, que tú perdones esta congregación, que tú perdones, Señor, porque tú nos has llamado para injertarnos, para que de esa savia, de ese maravilloso Espíritu Santo, viva en nosotros y que podamos dar un fruto bueno y que esa raíz y estas primicias en nosotros sea difundida, llevada, otorgada a nuestra familia, a nuestros hijos. Dios mío, perdónanos, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque hoy hemos entendido lo que Pablo dice en Romanos, capítulo 11, versículos 15, 16, 17 al 20, 24. Señor, que habla del olivo, que habla de aquellos que fueron desgajados, pero también habla de nosotros que fuimos insertados en ese olivo, Padre. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Y vaya a su puesto allí y abrace a su familia. Abrace a su hijo, abrace a su pariente.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Oh bendito Dios, te alabamos y te glorificamos. En esta noche, Señor, hemos entendido este maravilloso propósito de habernos llamado. Este maravilloso propósito por el cual Pablo habla a los hermanos de Roma y dice que fuimos injertados para vivir de la savia, para vivir de tu favor, para vivir de tu misericordia. Hoy, mi amado Dios, te damos gracias porque antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Antes no éramos una nación, hoy nos hiciste una nación. Antes no éramos sacerdotes, ni linaje escogido, hoy lo somos. Gracias a ti, Señor. Por eso estamos agradecidos contigo. Y en esta noche, Padre, te pedimos, como es de costumbre, Dios, te pedimos la sanidad. Padre, tú tienes la sanidad. Tú has curado, tú has levantado, tú has curado toda clase de enfermedad. Hoy te pedimos, Señor, Padre, que nos regale la sanidad. Bendícenos, Señor. Eres bueno, tú eres bueno, Señor. Regálanos la sanidad. Bendícenos con la sanidad. Señor, nuestro cuerpo ya siente dolores. Hay órganos que no están trabajando bien. Padre mío, por favor, ayúdanos. Bendícenos, Señor. Guárdanos, Señor amado. Padre, en el nombre de Cristo, danos la sanidad. Tú eres el médico de médicos. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu inmundo de enfermedad, porque hay enfermedades que son espirituales, hay enfermedades que son físicas, orgánicas, que también tú todo lo puedes hacer. Si son espirituales, Señor, líbranos, echa fuera todo espíritu inmundo de enfermedad. Hay enfermedades que no les encuentran los valores los médicos, no le encuentran el sentido, no encuentran nada, pero ahí está la enfermedad. Son enfermedades espirituales. En el nombre de Jesús, libéranos, Padre. Dígaselo, hermano, dígaselo. Usted puede ser libre ahora, usted puede ser sano. El Señor está mirando su corazón. Señor, sana, sana a tu pueblo, sana a tu iglesia, sana, Padre mío, a ese esposo, sana a esa esposa, sana a esa mamá, a ese papá, a ese abuelo, a ese niño, a ese bebé, sánalo, por favor. Padre, en el nombre de Cristo te pedimos la sanidad. Reciba la sanidad, hermano. El Señor está aquí, el Señor está con las manos abiertas. Usted hoy ha sido injertado al árbol que le da savia, que le da la bendición. Hoy estamos en un lugar de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos la sanidad. Se va toda sordera, se va toda ceguera. Padre, en el nombre de Cristo, declaramos la sanidad. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor por esa sanidad. Ahora, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús por esa área financiera. Señor, necesitamos ese empleo.
o necesitamos, Señor, que nuestra empresa, nuestro negocio, sea bendecido por ti. Padre, necesitamos, te lo pedimos.